Bueno, antes de iniciar esta entrevista debo cumplir el encargo de la Fundación Camaño y la Fundación Amaury Germán Aristi, que invitan al acto de recordación de los palmeros a las 10 de la mañana de hoy en el monumento que se edificó a la resistencia heroica de ese grupo, ese puñado de jóvenes que durante casi 12 horas mantuvieron a 2.500 soldados del ejército a raya. No hubo piedad para ellos, ni los intentos de mediación para que se les dejara vivos. No funcionaron, y el 12 de enero del año 1972 fueron aniquilados finalmente el grupo de jóvenes que encabezaba Amaury Germán Aristi. Anoche, por cierto, que el Archivo General de la Nación dejó abierta una exposición fotográfica, histórica sobre ese acontecimiento, ese capítulo penoso de la vida de la sociedad dominicana, donde, caramba, en las afueras de la capital, durante tantas horas no fue posible encontrar a alguien, una autoridad que dijera, pero suspendan eso y dejen que salgan vivos esos muchachos y llévenlos presos. No, había que matarlos y los mataron. Bueno, eso es parte de la historia de una sociedad donde generalmente la cultura política dominicana no ha permitido que fluyan normalmente las negociaciones, los acuerdos. Y hoy, por cierto, tenemos aquí la presencia entre nosotros de Nelson Espinal. El doctor Nelson Espinal es un experto de Harvard, de la famosa Universidad de Harvard, en negociaciones, mediación y resolución de conflictos. Otras veces hemos conversado con él, particularmente vino por aquí varias veces en la crisis que disminuyó, casi redujo, casi liquidó el Partido Revolucionario Dominicano. Él fue mediador y no se pudo. Bueno, fui antes. Antes de que no se pudiera, logramos en el 2010 y en el 2011 acuerdos importantes. Pero después esos acuerdos se echaron a la porra. La desbandada. Bueno, Nelson, ¿cuál es tu experiencia de estos años después de haber hecho esa especialidad? Tú has estado varias veces en negociaciones de conflicto. Sí, no, y aquí en América Latina. Bueno, antes que nada, qué bueno que resaltas esa noticia de Camaño, porque precisamente es una era que muchos de los jóvenes de hoy no recuerdan, el autoritarismo y los abusos de los 12 años del presidente Balaguer y cómo se destruyó una juventud y cómo se esquilmó a la sociedad dominicana. Que eran izquierdistas o que abogaban por la confrontación, pero los ejércitos es por la confrontación, y cuando uno se levanta la mano, cuando alguien media, se suspenden las hostilidades, ¿verdad? Claro, y se da oportunidad. Claro, en aquella época yo era muy niño, yo recuerdo con mi padre sacando presos políticos, que habían letreros en los cuarteles que decían: el comunista es enemigo de la patria. Sí. En todos los cuarteles, o sea, algo absurdo, o sea, por tus ideas eres enemigo de la patria. Por Dios, yo puedo estar en desacuerdo contigo, y lo estoy, en ese sentido, pero no enemigo de la patria, ¿no? O sea, son construcciones que dejan mucho que desear, y vemos muchas cosas de hoy que se repiten de esa historia. Pero se repitió con Camaño, a quien fusilaron, y se hizo con Manolo Tavares Justo y sus compañeros, a quienes después de levantar una bandera blanca y entregarse, los mataron, los fusilaron. Un asesinato. Y se hizo con los del 14 de junio del 59, que fueron partidos en pedacitos en San Isidro, y se puso hasta los cadetes a matar muchachos, porque eran casi todos jóvenes. Mataban las ideas y clientelismo a las masas. Así es. Mataban a los líderes con ideas de izquierda y esquilmaban a la sociedad. Los disminuían dándole pescado para que no buscaran ser pescadores. Nelson Espinal Báez, tú has participado en muchas negociaciones, tanto en República Dominicana como en América Latina, por ejemplo, en conflictos bastante peliagudos. Nosotros hemos tenido una experiencia de muchas negociaciones, muchos acuerdos, muchos pactos y muchas críticas de lo que se firma y no se cumple. Tu experiencia en estos años, sí, cómo no, ¿podrías compartirla con nosotros? En República Dominicana ha habido lo que yo llamo mucho acuerdo y poco consenso. Ha habido mucho acuerdo de élites y poca construcción de consenso con la base de la sociedad dominicana.
El proceso de construcción de consenso es una metodología para incluir. La negociación no sustituye, la mediación y los diálogos democráticos no sustituyen las reglas de la mayoría, la complementan. Okay. Y es un método para incluir minorías. Entonces, vamos a partir de ahí. Ha habido mucho acuerdo y poco consenso incluyente. Segundo elemento, hemos tenido una mentalidad de pacto, pero no una mentalidad de ejecución de pacto. No una cultura de cumplimiento. No una cultura de cumplimiento. Nos encantan las cumbres, que per se no son negativas, pueden ser muy positivas porque comprometen a los líderes, pero nos encantan las cumbres, pero no la ejecución de y los la acuerdos. Firma de muchos documentos. Mucha televisión, muchas cosas, entonces la ejecución de ese acuerdo se queda en el aire. Y metodológicamente lo que va es una mesa de seguimiento. Casi nunca hay mesas de seguimiento. Pero a veces culminan en una reforma constitucional que después se revoca o en una ley que no se cumple. O lo que es peor, se construye un consenso, se hace un gran pacto para una reforma constitucional y varios años más tarde, sin consenso, se impone una reforma constitucional. Lo contrario a veces. Exactamente. De lo que se había acordado. O sea, no hay realmente el diálogo y la negociación es parte de una cultura democrática. Claro. Y es un método social para sacar a las partes de la polarización en que se pueden encontrar. Es un método social para sacar a las partes de los antagonismos. Bueno, nosotros tenemos un ejemplo patético de discusión en la ley de partidos que se viene discutiendo desde los años 90 y el primer proyecto de ley se elaboró en el 98-99 en la Comisión para Reforma y Modernización del Estado. Rafael y yo participamos en esos prolegómenos y en algunos más posteriormente. Yo creo que todavía tú no estabas aquí. Sí. ¿Ya estabas aquí? No, yo recuerdo que yendo y viniendo, compartí con usted en La Madre y Maestra. Bueno, en esos escenarios estuvimos mucho tiempo, muchas reuniones, mucho consenso. Bueno, esa ley se ha consensuado, después se consensuó de nuevo en el gobierno de Hipólito Mejía a través del Consejo para Reforma del Estado, CONARE, se introdujo al Congreso. Hipólito no la introdujo, como tampoco Leonel, pero sí lo llevaron legisladores de oposición en ese momento y lo llevaron al Congreso Nacional. Ahí está, se sigue discutiendo. Esos consensos no tenían una serie de puntos, algunos de los cuales no se han querido aprobar, pero se han introducido nuevos y hay conflictos. Tenemos varios años discutiendo ahora si es con padrón cerrado o padrón abierto, si hay que obligar a todos los partidos a un solo mecanismo. ¿Qué posibilidad de mediación, de solución de eso tú ves en este año? Ha empezado el año y sigue igual, el mismo debate. Pasó el año entero pasado en lo mismo. Mira, siempre hay posibilidad de mediación, siempre hay posibilidad de negociación. El asunto es la voluntad de las partes, la voluntad política del PLD, quien es el principal responsable en estos últimos 12 años de que esa ley esté estancada. Vamos a poner las cosas por su nombre, ¿no? O sea, hay un tema interno que ha reducido la discusión a primarias abiertas, a primarias cerradas, una reducción, un reduccionismo a la discusión. Para mí ese no es el tema. Y han dejado temas mucho más importantes como el financiamiento los límites al gasto, a la irrupción del Poder Ejecutivo y del Estado en las campañas. Todo eso. Que haya realmente una ley electoral y de partido que permita la emergencia de nuevos liderazgos en la sociedad dominicana. Porque si uno de los grandes temas que tenemos, una de las grandes limitaciones es el estancamiento del liderazgo, porque los mismos líderes, los mismos grupos de todos los partidos limitan esa evolución. Pero no solo en los partidos, en los centrales sindicales no pasa lo mismo. También. Y en el liderazgo, bueno, hay otros que se han renovado. Y hay una creencia errada, Juan Bolívar, de que controlando la estructura se ganan las candidaturas y se ganan las posiciones. Ya la cosa no es como antes. Yo creo que hay que tener liderazgo en la calle. La sociedad dominicana está evolucionando y el tema de Marcha Verde es una experiencia de una sociedad que está despertando. Es una sociedad que está buscando su propio camino a pesar de ti, partido político, no contigo, partido político.
Es una sociedad que está empezando a creer en sí mismo. Yo le llamo una autoestima social, lo que está viviendo en los últimos, a partir de enero del 17, es una autoestima social lo que está viviendo en nuestro país. Hay la percepción en algunos sectores de que debe haber un espacio para discutir un gran pacto político, porque se habla de que hay que reformar esto, pero cuestión puntuales. La reforma última de gran calado fue en el 94, después de aquella profunda crisis. Hemos dado pasos un poco a ciegas, coyunturales, modificaciones. ¿Tú participas de esa opinión de que debiéramos abocarnos a un gran pacto político y las posibilidades? La propuesta original vino de participación ciudadana. Recientemente Luis Abinader también lo propone. Esa propuesta fue cuando empezó el periodo de ahora, después de la traumática elección del 2016. Participación emitió un documento proponiendo un acuerdo de reformas políticas, institucionales, para que diera paso a los pactos eléctricos y fiscal, que fuera a crear un ambiente de acuerdo, de búsqueda. Y yo le agregaría institucional. Exacto. Un gran pacto institucional. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Es urgente y necesario. Y de hecho fue, digamos, la propuesta inicial que se vio o que se vislumbraba en los inicios del 2017 con los movimientos sociales de entonces. El hecho de que Luis Abinader haya levantado esa bandera es positivo, es inteligente, tiene orden y propósito. Posibilidad real, habría que hacer un poco de análisis de correlación de fuerzas. Va a depender mucho de cómo el presidente de la República, así de sencillo, crudamente, cómo el presidente de la República en los próximos 6, 8 meses tenga sus niveles de popularidad. Porque la tendencia ha sido que altos niveles de popularidad, autismo con la sociedad. O sea, es medible eso. Sí. Eso es medible, tú lo puedes ver. Si sus niveles de popularidad siguen bajando, si sus niveles de popularidad y de conflicto a nivel del PLD sigue subiendo, esa conflictividad, existe la posibilidad de un gran pacto. De que él entienda que tiene que buscar, abrirse a buscar acuerdos. Estoy en análisis, no en lo que yo quiero, y quisiera que se dé ese gran acuerdo, pero tú me pides que analice, con realismo político, que es lo que quiere el televidente. Esa es mi apreciación. Y no debería también forzarlo el hecho de que al fin de cuentas el país está distraído. Pasamos meses y meses discutiendo lo mismo, como que las energías de la sociedad dominicana se pierden, en vez de enfocarse a la solución realmente de muchos problemas que tenemos, como que estamos dándole vuelta siempre a la noria, los mismos asuntos. Análisis, parálisis. Yo puedo venir con muchos análisis y estar de acuerdo contigo en muchos temas, pero yo creo que el televidente quiere un discurso, una palabra, no para pararnos, no para detenernos, sino para movilizarnos. Y yo creo que en enero del 2018 es una oportunidad para que la sociedad dominicana pacíficamente siga levantando la bandera de la autoestima social, como le llamé ahorita, para que se den esos cambios, para que se produzcan esos cambios. Es cierto lo que tú dices, no lo puedo negar, ahí está el análisis, pero si nos quedamos ahí, querido amigo, no va a haber marcha verde siquiera, nadie se va a movilizar porque estamos dando la vuelta a la misma. Y lo que invito es, que haya la movilización pacífica, que haya esa autoestima del pueblo dominicano creyendo en sí mismo y creyendo que puede producir los cambios con o sin los partidos políticos. A pesar de los partidos políticos, con ellos o sin ellos. De lo contrario, vamos a vivir una etapa donde se están presentando oportunidades porque la sociedad dominicana misma o en sí misma la ha encontrado, la está desarrollando. Lo que tú ves en la sociedad es un deseo, es un despertar, no es una sociedad adormecida,
completamente adormecida, hay que hacer trabajo, no estoy diciendo que no, hay que hacerlo. Pero esa autoestima de la sociedad dominicana es a la que yo apuesto y es a la que debemos apostar. Y con una visión republicana, con una visión institucional, con una visión democrática, no con una visión de trinchera, no con una visión de que nosotros somos los buenos y ustedes son los malos, sino que todos somos la sociedad dominicana y juntos que vamos a construir la nación. Mira, hablando de eso, estamos en un sistema presidencialista hipertrofiado, además. Lo que hace o no hace el presidente de la República tiene una gran importancia. Eso que tú decías, por lo menos yo he reivindicado de que sería sumamente positivo, y te pregunto, que a principio de año, en vez del presidente recibir saludos, convoque a representantes de las fuerzas políticas, sociales y económicas del país para compartir los desafíos y la necesidad de unir esfuerzos. Sería espectacular eso. Sería espectacular. No se hace. Sí, estamos repitiendo lo del pasado. Exacto, convocar y promover desde su alta autoridad, que es presidente de la República, promover un nuevo juego político, un nuevo juego, una nueva interacción entre sociedad, partido político, gobierno. Eso es música para mis oídos. Precisamente por la necesidad de hacer eso, es que la República Dominicana debe insistentemente levantar la bandera de un auténtico cambio democrático. Cambio democrático no de personas, sino de estructuras. Cambio democrático pacífico, cambio democrático donde la República Dominicana dé finalmente el salto. Porque decía ayer con un amigo que aparece que en muchas ocasiones que estuviéramos repitiendo la década de los 70. Estuviéramos repitiendo las mismas limitaciones. Cuando yo era niño recordaba a mis padres, hoy recordando a mis padres, las mismas inquietudes, que finalmente demos el salto a una democracia del 2018, no de 1978. Bueno, pero el problema es de cultura. Parece que los dominicanos, bueno, mucha gente en el mundo, muchos pueblos también no han asimilado la cultura democrática, que los valores autoritarios que han predominado en la historia humana, porque eso ha sido la historia humana, una imposición, un autoritarismo. La democracia todavía es un proyecto. Pero aquí parece que todavía estamos lejos de haber asimilado esos procedimientos y todo el que llega al poder, pues, se quiere imponer a toda costa y perpetuarse en el poder, pero eso se repite no solo, ya dijimos, en los partidos, sino en otras instituciones. ¿Qué pasó? ¿Por qué tú crees que fracasaron los partidos PRD y partidos reformistas que se han dividido y disminuido al mínimo después de haber pasado décadas dominando el escenario político? Que a mucha gente entiende que al PLD y al PRM que emerge les amenaza ese mismo destino. ¿Por qué se hundieron esos partidos? Por 3 razones. Primero, confundieron la democracia con contenido. La democracia es procedimiento. La democracia es proceso. Segundo elemento, la ausencia de liderazgo. La democracia es el único sistema capaz de contener alto grado de contradicciones y conflictos. Y gracias a esas contradicciones y esos conflictos, la democracia en sí misma evoluciona. Y la incapacidad de esos liderazgos de manejar sus diferencias fue esencial. Y tercero, esos liderazgos, la democracia el autoritarismo es yo mando y ustedes obedecen. Un líder o una autoridad que ordena, que impone. La democracia exige muchos líderes que al nivel medio, a nivel bajo, a nivel alto, en todos los espacios. Y todos esos partidos no apoyaron, no auspiciaron
la emergencia de nuevos liderazgos responsables, porque una de las características del liderazgo es la responsabilidad. O sea, desde mi punto de vista, esas son las tres razones. Esa incapacidad para negociar, para construir consenso, para entenderse. Lo que vimos en el 2012, 10, 11 y 12 en el PRD no fue un hecho aislado, fue consecuencia de un proceso que venía, un proceso que directamente del proceso 78-86, del cual mi familia fue parte de esos gobiernos, tíos y padres. O sea, esa incapacidad de esos 8 años. De gestionar la democracia. De gestionar la democracia, de gestionar sus diferencias. La incapacidad del doctor Jorge Blanco de ponerse de acuerdo con el licenciado Jacobo Magluta, y que con esa incapacidad permitiera el regreso de Joaquín Balaguer después de aquellos 12 años, que volviera, que significó un fracaso para esa generación. Ese proceso que venía evolucionando sencillamente hizo crisis en el 2012, venía haciendo crisis, sufrió un gran 2004 con el intento de reelección y todo aquello, sufrió bastante, y llegó al 2010 y sencillamente hizo crisis, y el 2013, 14. Bueno, pero ahí también influyó la exposición, dos cosas, el dinero. Se impuso Miguel Vargas Maldonado con el dinero por encima del liderazgo, digamos, por encima de Milagros Ortiz Bosch, por encima de Manuel Esquea, por encima de otros que representaban, digamos, los planteamientos políticos ideológicos y la democracia. Y Hipólito Mejía escogió a Miguel Vargas. Y Hipólito escogió a Miguel Vargas, que después iban entonces ellos a ser los autores de la destrucción, los coautores, básicamente. Sí. Pero ahí influyó la difusión del Estado también. Totalmente. Los órganos siempre del ha habido, Estado Juan Bolívar, se convirtieron en promotores en vez de ser mediadores. Totalmente, no fue totalmente. Pero siempre lo ha habido, Juan Bolívar. Lamentablemente. Precisamente al inicio de nuestra conversación, la importancia de una ley electoral y de partido que evite esas situaciones. ¿Por qué? Porque como tú bien explicaste, el Estado o los que están en control del Estado van a buscar la forma de dividir, porque el que divide vence. Lamentablemente, tú tienes toda la razón. Desde el Estado se dividió el PRD en el 2000. Sí, y también el PRD cometió los errores para dividirse. Sí. Y también el PRD cometió los errores para dividirse. Sí, pero ellos mismos se dividieron en el 2004 con la reelección. Totalmente. O sea, es una responsabilidad compartida, lo que quiero decir. O sea, yo no digo, por favor, que fue solo por eso. Sí, y además esa incapacidad que mencionamos antes, que no. Pero tú intentaste, y otros intentaron una mediación. En el 2010, ni siquiera se pudo. En el 2010 yo le formé al Partido Revolucionario Dominicano una mesa de unidad y concertación, la cual la vinculamos al Congreso por la renovación, por la unidad y la renovación del PRD. Y fue todo un éxito ese Congreso, y fue todo un éxito esa mesa de unidad y concertación. Un éxito. Y se creó una ruta crítica del 2010 hasta la convención del 6 de marzo del 2011. Vino la crisis de 2011 y yo, junto con el expresidente de Panamá, Torrijos, y Tony Rivera, hicimos una mediación de nosotros tres. Empezó los tres formal. Torrijos tuvo que salir del país ya a los 10, 15 días, y culminamos en la aceptación del ingeniero Vargas por parte de la candidatura de Hipólito Mejía. Teníamos diseñado un gran acuerdo en aquel momento, y quiero decir públicamente dos personas que me ayudaron en ese proceso: Wilfredo Lozano y Alejandro Abreu. Teníamos un documento de más de 12 páginas de cómo íbamos a articular el partido y cómo íbamos a articular el gobierno. O sea, ¿Y qué pasó? Solamente logramos que
que Miguel Vargas le levantara la mano a Hipólito Mejía. Nada más. Y después de eso... Se logró eso y se siguió intentando por varias vías, acuerdos, tanto con el ingeniero Vargas como con Hipólito Mejía, por varias vías, pero no se logró. Tu experiencia... Perdón, después vinieron las elecciones, Sí, se perdió el proceso electoral y vinieron otras comisiones en que me incluyeron y ahí ya vino el fracaso total. Desde tu punto de vista, en base a tu experiencia acumulada, el ABC de la negociación, sin que necesariamente tenga que llegar a resultados que desaparezca el conflicto, pero que se maneje. Que se gestione. A ver. Número uno, sí, como si tuviéramos una clasecita. Sí. Número uno, separar a la persona del problema. Vamos a imaginarnos que yo tengo un problema con Juan Bolívar. Que yo tengo un problema con Juan Bolívar no me debe hacer enemistarme con Juan Bolívar. O sea, Juan Bolívar, tenemos este problema. ¿Cómo vamos a hacer este programa? Tenemos 2 días molestos porque tú dices que el programa debe ser y yo digo que el programa debe ser de esta forma. Estamos discutiendo, pero que mi vínculo personal no se destruya. No se rompa. No se rompa. O sea, le decimos suave con la persona, suave con la persona, firme con los principios, firme con los criterios objetivos, firme con los contenidos, firme... Aunque haya diferencias, Pero, porque las exacto, diferencias son normales. normales. Pero te respeto y tú me Y respetas. más en la democracia, porque Total. donde no hay diferencia es cuando hay una autocracia que se impone por completo, ahí no se expresan diferencias. Total. Pero en la democracia sí. Sí, eso Entonces, es número respeto uno. a la persona, al otro. En España hay una frase que me gusta mucho, honrar al otro como un legítimo otro. Eso es de Humberto Maturana y de chilenos y españoles, honrarlo. O sea, estoy de desacuerdo contigo, pero quiero trabajar contigo en mis desacuerdos. Bueno, Eso. el tiempo se nos acaba, pero no hay manera de evitar. En este momento el PRM pasa por una prueba, primero de elaborar un padrón de electores que anda alrededor del 500.000 de personas, según lo que se ha informado, y segundo, de elegir democráticamente su dirección. Los partidos hace años que no eligen democráticamente sus dirigentes. Hay alguna tensión, por supuesto, muchos conflictos de fuera de la sociedad. Por ejemplo, en los periódicos se alarman de que hayan diferencias y que haya mucha gente aspirando a los cargos. Parece que los procesos democráticos son así, que hay diferencias, hay diferentes aspirantes, se forman grupos. Y ahora, es ¿hasta positivo. dónde debe llegar el límite y cómo tú ves ese desafío del PRM? Reglas claras. Ahí venimos. La gestión de un proceso democrático, que no necesariamente tiene que ser con una negociación y un pacto, son reglas claras. ¿Cómo lo vamos a gestionar? Reglas claras, que sea igual para ti, para mí, para Rafael. Reglas claras. Número uno, es esencial que el Partido Revolucionario Moderno tenga reglas claras. ¿Cuáles son? Segundo, apertura a la emergencia de nuevos liderazgos. De nuevos líderes, nuevos apertura dirigentes. a los jóvenes, hombres y mujeres que están ahí haciendo su trabajo espectacular. Denle la oportunidad a ellos. La renovación del liderazgo es la clave para la sostenibilidad democrática de una nación. Los liderazgos no se pueden estar limitando, porque con eso se ahoga la democracia y se ahoga las aspiraciones de toda una sociedad. Porque quien representa a un joven de Gualey hoy es ese líder joven que está en los medios, ese líder joven que está con ellos en los barrios, no una persona que hace 45 años tuvo un trabajo espectacular por la nación. Ya eso es histórico. Es esa persona que está en el día a día. Ese segundo elemento. Y tercero, que tengan capacidad de concertación, que tengan capacidad de entenderse, que tengan capacidad de negociar y manejar sus diferencias. ¿Por qué? Porque siempre va a haber diferencias. Sí. Y qué bueno que hay diferencias. Y siempre va a haber aspiraciones diferentes. Y es positivo que haya diferencias. No le tengamos miedo a los conflictos. Los conflictos en esencia no son negativos, son parte de la realidad. Es que los manejemos constructivamente, sin violencia,
con respeto al otro. Y eso de que la posibilidad de acuerdo entre dos líderes, eso puede llegar a impedir que la base, por ejemplo, se manifiesten libremente o no hay posibilidad ninguna de acuerdo. ¿Cómo es? ¿Hay algún límite, pero hay alguna posibilidad de acuerdos? A los acuerdos per se, a cualquier tipo de acuerdo es positivo, vamos a ponernos. No satanicemos, ni el no acuerdo ni el acuerdo. Pero sí que se evite algo que sería peor, que es cerrar el paso a nuevos. Cerrar el paso a nuevos. Pero que haya acuerdo para que sea un proceso armonioso, que haya acuerdo para que haya reglas claras, que haya acuerdo para que compitamos en igualdad de condiciones, eso sí. Bueno, eso es lo que deberíamos aspirar. Vamos a agradecerle. Para que seamos modernos de verdad. Agradecerle la participación en este viernes a Nelson Espinal Báez, que como ustedes ven, es un experto no solamente teórico, sino con mucha experiencia acumulada en manejos de conflictos, llegar a acuerdos, y definitivamente es importante tenerlo siempre con nosotros. Así que muchísimas gracias. Un placer, de verdad.